Bueno, entonces vamos a ver lo que son ecuaciones diferenciales de segundo orden, ¿ya? Una ecuación diferencial de segundo orden, no sé si está escrita aquí, a ver, sí. Es una ecuación diferencial que es de este tipo. Voy a tener una segunda derivada con respecto a y entonces me va a quedar una función que depende de x, de la función y de la primera derivada. Entonces, todos estos componentes van a salir en mi ecuación diferencial. Una segunda derivada, una primera derivada, una función y la variable x, que van a estar relacionadas de cierta forma. Y entonces podemos despejar la segunda derivada como está aquí, ¿cierto? Y entonces todo el resto me va a quedar una función que la voy a llamar f, donde f tiene tres variables, x y y'. El problema es que este tipo de ecuaciones no siempre vamos a poder encontrar soluciones. Como en el caso que teníamos antes. Bueno, antes teníamos el caso, ¿cierto?, de que tenía una derivada, ¿cierto? Y entonces tuvimos que analizar cómo eran las ecuaciones para poder encontrar su solución, ¿cierto? Ahí vimos las ecuaciones lineales, vimos las ecuaciones de separación de variables, ¿cierto? Y eran distintas formas de poder calcular la solución a las ecuaciones diferenciales de primer orden. En el de segundo orden, obviamente tengo una derivada mayor de orden 2, ¿cierto? Entonces, la complejidad de poder encontrar soluciones va a crecer, va a aumentar. Y por lo tanto, en realidad no siempre vamos a poder encontrar soluciones a este tipo de ecuaciones. Y entonces vamos a ver los casos donde se pueden resolver y encontrar las soluciones. Por ejemplo, este es el caso más simple, ¿cierto? Tengo la derivada, la segunda derivada es igual a la función pero evaluada solo en x. Bueno, entonces lo que yo hago es, como esta depende solo de x, lo que yo voy a hacer es integrando, me va a quedar de y a de x es igual a f de x más una constante c. Le voy a poner c1, ¿cierto? Y ahora me queda una ecuación de primer orden donde nuevamente tengo una función que depende de x y una constante. Entonces voy a integrar nuevamente, integrando nuevamente, me va a quedar y de x igual a la integral de f de x más c1 de x. Y bueno, y esta integral, bueno, lo voy a poner así mejor, más c2 más c1 de x. Esta es la integral, ¿cierto? Vamos a escribir así mejor. F de x, donde f de x es la antiderivada, en la integral de f de x de x. Entonces, obviamente, este tipo de ecuaciones de segundo orden es la más simple porque integramos dos veces y me da la solución. Como voy a integrar una vez, va a aparecer una constante. Como integro otra vez, aparece otra constante. Y son diferentes porque la primera va a quedar con x. Porque si yo integro aquí, el C1 es constante y la integral va a ser C1 por x. ¿Cierto? Entonces, mi solución va a ser de esa forma. Por ejemplo, consideremos x que pertenece al pi medio más n pi, tan que n es un número entero. Entonces, esta ecuación, ¿cuál va a ser la solución? Bueno, vamos a tener que integrar, ¿cierto? Una vez. ¿Cuál es la integral de secante cuadrado? Tangente, ¿no? Creo. Tangente. Tangente de x más c1, ¿cierto? Y luego voy a integrar nuevamente, me queda y de x es igual. ¿Y cuál es la integral de tangente? Algo de logaritmo natural, ¿no? Logaritmo natural de seno, creo que era.
O Logaritmo menos. natural de coseno. ¿Cierto? Más C1x más C2. Claro, porque el tangente es seno partido por coseno. Y entonces voy a considerar coseno la variable y el seno de x es la derivada de la variable. Entonces me queda el logaritmo, o sea, me queda 1 partido por la variable. Eso es el logaritmo natural de la variable y el logaritmo natural de coseno. Entonces mi solución es esa. Y de x es igual a logaritmo natural de coseno de x más C1x más C2. Esa es. Fíjense que es súper simple, ¿cierto? Con el primer caso, así que es el más simple de todos. Ahora, ¿qué pasa si mi ecuación de segundo orden depende de x y de la derivada? Bueno, lo que vamos a hacer aquí, vamos a hacer un cambio de variable. Vamos a llamar p igual a i'. Tengo la recta. Vamos a llamar p igual a i'. ¿Ya? El i depende de x. Y entonces el p va a depender de x. ¿Ya? Esa es una función. Y en el cambio variable. Entonces, si yo voy a derivar el de p a de x, va a ser igual a i' de x, ¿cierto? Que es la segunda derivada. Entonces, haciendo este cambio variable, me va a quedar que de p a de x es igual a f de x, p. Entonces, se reduce a una EDO de primer orden. De primer orden, ¿cierto? Que depende de x y de la función que depende de x. Así que una EDO de primer orden, ya sé cómo se resuelve, así que no hay problema. Entonces, cuando nosotros tenemos una ecuación de segundo orden que a este lado de acá depende de x y de su derivada, hacemos un cambio de variable para reducirla a una de primer orden, resolvemos esa, ¿cierto? Y después se vuelve a la variable original, me va a quedar una ecuación de primer orden y nuevamente voy a calcular su derivada. Va. Por ejemplo, aquí, esta de aquí. Esta de aquí se puede escribir, si quieren, se puede escribir así. De 2i a de x2 es igual a x menos 2 de i a de x, ¿cierto? Tal x multiplicando pasa para acá dividiendo. Entonces me queda 1 partido por x. Ahí sí. Entonces tengo una función, una ecuación, ¿cierto? EDO de segundo orden, donde depende de x y de su derivada. Entonces vamos a hacer nuestro cambio variable, p es igual a i', entonces p' es igual a i2'. Entonces me queda p' es igual a 1 menos 2 partido por x por p. Y bueno, esto es una EDO de primer orden, que es una ecuación lineal, ¿cierto? Me queda p' más 2 partido por xp es igual a 1. ¿Cómo resolvemos esa ecuación de primer orden? Factor integrando. Ya, factor integrante. Entonces vamos a llamar el factor integrante el mu de x o el h de x que habíamos puesto. Igual a integral, la exponencial de la integral de 2 partido por x de x, ¿cierto? Y entonces esto es igual a 2x, ¿o no? Ah, no, x cuadrado, ¿ves? Esto es exponencial de 2 logaritmo natural de x. Entonces esto es exponencial logaritmo natural de x cuadrado, que es x cuadrado.
Entonces, esta ecuación me queda x cuadrado por p' más 2xp es igual a x cuadrado, ¿cierto? El factor integrante debe multiplicar a toda la ecuación. Muy bien, entonces, esto de aquí es x cuadrado por p, ¿cierto? Es igual a x cuadrado. Entonces, x cuadrado por p, estos cuadritos gigantes, me confunden. No, está muy chico. Ahí, ya. Y x cuadrado va a ser igual a la integral de x cuadrado de x, ¿cierto? Entonces, y esto es x al cubo tercios más c. Entonces, p de x es igual a 1 partido por x cuadrado por x al cubo tercios más c. Es decir, esto es x tercios más c partido por x cuadrado. Ok, pero el p es y'. Entonces, ya sigamos acá abajo, ¿no? Entonces, eso quiere decir de que y' es igual a x cubo más c partido por x cuadrado. Yo tengo una ecuación de primer orden, ¿cierto? Donde aquí a este lado tiene solo x. Así que lo que tengo que hacer es integrar. Me queda que esto es x cuadrado medio por 3 son 6 bisextos. Menos c partido por x más k. ¿Cierto? Esto es x elevado a menos 2. Ah, pero es la integral. Estoy derivando, parece. Entonces esto es x. Ah, no, porque tengo que sumarle 1. Me queda menos 1 partido por menos 1. Está bien. Entonces mi solución es esa de ahí. Esa es solución de la ecuación diferencial que está acá arriba. Ahí está. ¿Ya? Entonces, si tenemos una ecuación diferencial donde existe la primera derivada, la segunda derivada y x, entonces hacemos este cambio variable. P igual a y'. El p y el y' dependen de x. Y por lo tanto lo voy a sustituir. Me queda una ecuación lineal. La resuelvo, ¿cierto? Después la reemplazo su variable original. Me queda una ecuación de primer orden nuevamente. Y al integrar encuentro la solución. Entonces ya fíjense que es un poquito más largo el procedimiento. Y como estoy haciendo un cambio de variable para reducir el orden, ¿cierto? Debo hacer dos ecuaciones diferenciales. Otro tipo es, fíjense que ahora no tiene x. Existe el y el de y de x. Entonces, para este tipo de ecuaciones, vamos a hacer igual a p igual a y'. Pero ahora me van a decir, pero profe, es el mismo que el anterior. Y le voy a decir sí, pero no. ¿Ya? Porque este p va a depender de y, porque aquí no hay x. Entonces este me queda igual a y'. ¿Ya? Esa es la diferencia. El y' es, el y es la derivada de y, ahora lo podemos pensar así, p de y el y depende de x, ¿cierto? Entonces esto es de y a de x. Entonces cuando yo voy a querer derivar con respecto a x. Entonces la derivada con respecto a x de p de y de x va a ser regla de la cadena. Entonces va a ser d a de y de p a de y por de y a de x. Ya eso es por regla de la cadena. Pero de y a de x es p. Entonces esto es de p a de y por p.
Entonces, fíjense que antes, vamos a cambiar acá. Antes, en la ecuación diferencial tenía la derivada y x. Entonces, el p dependía de x solamente. Entonces, son dos funciones que dependen de x. Y su derivada, entonces, va a ser la derivada con respecto a x y esta va a ser la segunda derivada. En este otro caso, no hay x, hay y derivada. Entonces el p va a depender de y el y depende de x. Entonces ahí hay una regla en la cadena. Por lo tanto, al derivarlo, se va a notar su regla en la cadena. Si tenemos esto, entonces eso quiere decir que la ecuación, bueno, esto de aquí es de 2i a de x2, ¿cierto? Entonces, ya. Entonces, de 2i a de x2 es dp a de i por p es igual a f de i por p. Entonces, esta va a ser una ecuación de primer orden. Bueno, y va a depender de la función si va a ser una forma lineal o una forma de separación de variables. ¿Ya? Pero entonces voy a resolver esta ecuación, ¿cierto? Voy a encontrar el p, que es una derivada de i con respecto a x de i. Entonces debo integrar nuevamente. Como en este caso. Aquí voy a tener que p depende de i, ¿cierto? Tengo la segunda derivada, tengo la primera y tengo i. No hay x. Entonces p de i va a ser igual a i'. Entonces, de p a dx dijimos que era, me confundo, de p a de i por de p a dx por p es igual a i'. Entonces, esto es i por dp a dx por p menos p es igual a 0. Entonces, esto es ip de p a dx es igual a p. Me dan los p y entonces me queda que dp a dx es igual a i. No. Profe, ese de P dividido en DX era de I o estoy mal. Sí, a ver. Sí, es de i. Sí, gracias. Es de i. Claro, porque es de p que depende de i y después el i depende de x. Entonces este es de p a de i, este es de p a de i, de p a de i, y este es 1 partido por i porque pasa para el otro lado. Entonces, esto es de p igual a 1 partido por i de i, ¿cierto? Entonces, separación de variables. Esta integral es p y esta integral es logaritmo natural de i más un c. ¿Ya? Ahora, ándale. Yo pensé que iba a tener una recta. Ahí. Entonces, como P es I', ¿cierto? Entonces me queda que I' es igual al logaritmo natural de I más C. Entonces esto es de I a de X es igual al logaritmo natural de I más C. Claro, y entonces ahora, ¿cómo vamos a calcular esto? Podemos hacerlo por separación de variables. Esto va a ser de I, aquí el logaritmo natural de I más C, es igual a dx.
Lo malo que esto. Algo malo hice. ¿Por qué no me está saliendo? A ver. Y por de x menos de de p. Entonces p vale y prima. De p de i por p es igual a 2p. Por p, este es de p a de i. Si lo despejo, de 2i, me va a salir lo mismo. 1 partido por i por de i a de p, y a de x. Entonces esto es de p a de xp es igual a 1 partido por i por p. Es lo mismo. Me van los p's y me queda lo mismo natural. Ya, y entonces, ahora hay que calcular ese integral que no sé cuánto es. ¿Cuánto es? ¿Se puede hacer ese integral, profe? No, parece que no, por eso me está asustando. Por eso me parece raro ese ejercicio. Qué raro. A ver, hagamos otro. Este está medio raro. No sé por qué no me sale. Entonces, hagamos este. I 2' es igual a menos 4 y elevado a menos 3. Con los i mayores que 0. Entonces, tengo una ecuación, ¿cierto? De segundo. Ah, perdón. No, esta no es. Este es otro caso. A ver. Caso 3. Caso 2. Ah, me falta un caso. Ya, bueno. A ver. Ya, a ver, vamos a borrar esto. Está medio raro. Debería ser más fácil. Bueno, olvidémonos de este caso. No, vamos a hacer así. No sé por qué no me sale. Ya. Ahí está escondido. Vamos a hacer otro. Y
I por I 2' es igual a I cuadrado por I' más I' al cuadrado. Ya, eso. Entonces tengo una ecuación que tiene primera derivada, tiene segunda derivada y tiene I. Entonces el cambio de variable tiene que ser que P es igual a I', ¿cierto? Y el de P a de I por P es igual a I segunda. Entonces si tenemos ese cambio de variable, me va a quedar I por de P a de I por P es igual a I cuadrado por P más P cuadrado. ¿Cierto? Voy a dividir todo por P, se me va ese, se me va ese, se me va este. Y voy a dividir todo por I, entonces me queda que de P a de I es igual a I más P partido por I. Entonces una ecuación lineal. Es de la forma de P, vamos a escribirla la ecuación lineal, menos 1 partido por I por P es igual a I. Entonces el factor integrante va a ser, no depende de X, sino depende de Y. El factor integrante va a ser la exponencial de la integral de menos 1 partido por I de I, es decir, exponencial de menos logaritmo natural de I, es 1 partido por I, ¿cierto? Entonces, esto de aquí es 1 partido por I por dp de I menos 1 partido por I cuadrado por P es igual a 1. Entonces esto es 1 partido por I por P derivado es igual a 1. Eso quiere decir que 1 partido por I por P' es igual a, esta derivada es con respecto a I. Así que esto es I más una constante. Eso quiere decir que P' es igual a I cuadrado más C por I. Eso es P'. Pero P' es I', ¿cierto? Entonces eso quiere decir que I', perdón, estas primas no van. I' es igual a I cuadrado más CI, ¿cierto? Y entonces me queda que I' partido por I cuadrado más CI es igual a 1. Entonces esto es igual a DI partido por I cuadrado más CI es igual a DX. Ahora tenemos que integrar eso. Que es más o menos, es un poquito más bonito que el anterior, que era un logaritmo, ¿cierto? Son un polinomio abajo. Pero nos tenemos que acordar que 1 partido por I cuadrado más CI es en realidad 1 partido por I más C. Entonces yo puedo hacer fracciones parciales y poner un I acá y un I más C acá. Donde esto va a ser un A y esto va a ser un P. Entonces esto es A por I más C más BI es I por I más C. ¿Cierto? Quiero calcular esa integral que de inmediato yo no sé cuánto es. Por lo tanto vamos a separar esta fracción, esta función fraccionaria, usando fracciones parciales. Entonces, como aquí yo puedo tener dos factores, ¿cierto? Entonces voy a separarlo en dos fracciones, donde necesito encontrar cuánto vale A y B.
Entonces, sí. Entonces, me va a quedar que 1 es igual a A por I más C, ¿cierto? Más DI. Vamos a considerar solo lo de arriba, porque esto vale para todo I. En particular, si I vale 0. Y si I vale 0, me queda 1 es igual a A por C y B vale 0 porque el I vale 0. Entonces, eso quiere decir que A es igual a 1 partido por C. Y por otro lado, si vale menos C, me queda 1 igual a menos C más C, 0. Entonces me queda menos C por B. Y entonces B vale menos 1 partido por C. Entonces, eso quiere decir de que 1 partido por I más C es exactamente 1 partido por C por I menos 1 partido por C por I más C. Bueno, si lo puedo separar así, yo puedo saber cuánto vale la integral, ¿cierto? Entonces, la integral de I cuadrado más CI, dijimos que era igual a DX, ¿cierto? A ver. Claro, aquí está DX. Y entonces, eso quiere decir que esto es igual a la integral de 1 partido por C, de 1 partido por I, de 1 partido por I, menos 1 partido por I más C de I. Es igual a la integral de X. Y entonces esto es 1 partido por C, un logaritmo natural de I, menos logaritmo natural de un I más C, igual a X. X más K. ¿Cierto? Esta es una integral, ¿cierto? Y cuando integremos va a salir una constante que es distinta a esta C, que es la constante de la primera integral. Ya, entonces esto es igual al logaritmo natural de I partido por I más C es igual a Cx más Ck. Entonces, esto es igual a I partido por I más C por la exponencial de Cx más Ck, ¿cierto? Esto es la exponencial de una constante. Entonces lo vamos a llamar C. Esto es C por la exponencial de Ck. No le llamemos C porque ya tiene C arriba. Y no necesariamente son la misma, aunque no importa, ¿cierto? ¿Qué otro nombre le vamos a poner? Ya, pongámosle C nomás. Son distintas C, pero son constantes igual. Ya, entonces, esto es igual a I, es igual a C por la exponencial de Cx por I más C. Entonces, esto es I factor de 1 menos C exponencial de Cx es igual a C por su exponencial de Cx. Me queda eso. ¿Cierto? Y entonces I de X va a ser igual a C exponencial de Cx partido por 1 menos C por la exponencial de Cx. Y ahí salió, por fin. La otra no sé, hay algo malo ahí que daba algo diferente.
Vamos a poner un poquito más chico a ver si se ve todo. No se ve todo, pero bueno. ¿Qué es lo que hicimos? Tomamos esa ecuación diferencial, ¿cierto? Y la desarrollamos. Entonces, tenemos que hacer este cambio variable, pero el p depende de i, así que la segunda derivada me va a quedar así y por lo tanto lo reemplazo en la ecuación. Al reemplazarlo en la ecuación me queda una ecuación de primer orden, ¿cierto? Que la puedo escribir de esa forma. Voy a ponerla así. De esa forma. Y entonces puedo calcular el factor integrante para poder encontrar el factor al multiplicar, ¿cierto? Y poder integrar y resolver la ecuación diferencial. Encontramos el factor integrante, resolvemos, ¿cierto? Y me queda esta ecuación de aquí. Esa ecuación de ahí. Entonces esta ecuación tengo que encontrar las soluciones integrando. Pero veo que esto se puede escribir como una fracción parcial. Encuentro los términos A y B y así puedo resolver y encontrar ahora esta ecuación, ¿cierto? Que es la misma de esta y la misma de acá. Entonces la resuelvo, calculo sus valores, que son logaritmo natural, y así de esta forma puedo encontrar la solución. Y de x igual a c por la exponencial de x más eso. Ya solo despejando el valor de i. Profe, ¿Sí? cuando multiplicó por el c e a la cx por i más c, cuando multiplicó por el c, quedó el Aquí. mismo c, ¿o no? Ese mismo, sí. Claro, aquí en realidad me quedaría a ver, claro, ese es ese valor. Al multiplicarlo me va a quedar i es igual a c i por exponencial de cx más c por c exponencial de cx, ¿cierto? Donde esos son los dos c, el grande y el chiquitito. Estos son los mismos, son un número, así que por eso lo escribo c. Ese es ese. Y este de aquí lo pasé para allá factorizando el i. Sí, acuérdense que aquí, si son números, se pueden absorber todo y escribirlos como un número completo. Voy a cambiar un poquito. Allá, falta un caso. El caso, vamos a poner caso 3 prima o 3.5. Hay un caso que es cuando i2' es igual a f de i. i2' es igual a f de i. Tengo solamente la función que depende solo de i. No depende de x ni su derivada. Entonces lo que voy a hacer es, voy a llamar p igual a i'. Pero este p depende de i, porque no hay x. Entonces este p lo vamos a escribir así mejor. Este p depende de i, el i depende de x. Entonces cuando calculo la derivada, va a pasar lo mismo que anteriormente, así que me va a quedar de p a de i por p. Eso es igual a la segunda derivada. Entonces reemplazándolo aquí, va a ser de p a de i por p es igual a f de p. Tengo una función que solo depende de p, entonces de p a de i va a ser igual a f de p partido por p, y me queda
hago separación de variables, ¿cierto? Y encuentro el valor. Esto es una EDO primer orden, ¿cierto? Y se puede hacer por separación de variables. Veamos un caso, ejemplo. Y ese era el caso que escribí antes. Y 2' es igual a menos 4 y elevado a menos 3. Con i mayor que 0. Entonces tengo una ecuación que tengo su segunda derivada y acá tengo que depende de i solamente. Entonces tenemos que hacer nuestro cambio de variable, p igual a i', ¿cierto? Y el de p a de i por p es igual a p 2'. Entonces, de p a de i por p es igual a menos 4 por i elevado a menos... Ah, no, pues aquí me equivoqué. Pucha, estoy pensando todo mal. Este no es i', es i. Entonces me queda f de i. Ahí sí. Bueno, y es de separación de variable igual. Entonces me queda i elevado a menos 3 por eso. Entonces por separación de variable me va a quedar que esto está abajo, pasa arriba. No, esto está arriba. Ah, ya. Entonces me queda p es igual a menos 4 y elevado a menos 3 por di. ¿Cierto? Entonces la integral de esto es p cuadrado medios y la integral de esto va a ser menos 4 por i elevado a menos 2 partido por menos 2 más un c. Se me va los menos, ¿cierto? El 2 se me va con el 2. Y bueno, este 2 pasa para allá. Entonces me queda que p cuadrado es igual a 4 partido por i cuadrado más c. Esa es la solución. Pero p es una derivada. Entonces en realidad habría que despejar el p. P va a ser igual a más y menos la raíz de 4 partido por i cuadrado más c. ¿Cierto? Y eso quiere decir que esto es la derivada de i, ¿cierto? Va a ser igual a más y menos 4 partido por i cuadrado más c. Entonces, esto es una... Podemos integrar esto, ¿cierto? Ah, no podemos integrar porque esto depende de y, no depende de x. Entonces lo que vamos a hacer es escribir esto así. Y' es igual a más y menos la raíz de 4 más c i cuadrado partido por i cuadrado. ¿Cierto? Entonces esto es igual a un di a de x es igual a más y menos la raíz de 4 más c por i cuadrado, ¿cierto? Y esto es partido por i. Entonces, hacemos separación de variable y me queda i partido por la raíz de 4 más c por i cuadrado es igual a más y menos de x. Y este es de i. Bueno, y aquí fíjense que tengo un i cuadrado, pero acá hay un i, así que puedo integrar, ese sí se puede integrar. Me va a quedar, puedo poner un 2 aquí, puedo poner un medio acá. Entonces, y un c también, y acá un c, ¿cierto? Entonces fíjense que al derivar esto me queda 0 y aquí me queda 2ci, que es justo lo que está aquí arriba. Entonces esto es igual a 1 partido por 2c por 1 partido por la raíz y 1 partido por la raíz, ¿cuánto es?
1 partido por 2 veces la raíz, así que ese 2 lo voy a usar. Es la raíz de 4 más c y cuadrado. ¿Cierto? Porque la integral de 1 partido por la raíz de x, ¿cuánto es? La integral de x elevado a menos 1/2. Y entonces esto es igual a x elevado a más 1 es 1/2. 1/2 partido por 1/2. 1/2. Pero al final, ¿qué pasó con el i de arriba del numerador? También perdí un poco. Porque mira. Uy. La integral de aquí es 1/2, ¿cierto? Sí. Ujú. Ya. Entonces esto es 2x elevado a 1/2, que sería la raíz de eso. Ya, entonces nosotros tenemos, vamos a escribirlo de nuevo mejor. Entonces tenemos, tengo i partido por la raíz de 4 más c i cuadrado de i es igual a más y menos de x. Entonces tengo esta integral. No. Es la raíz de 4 más c cuadrado de i, ¿cierto? Entonces si integramos esto, voy a llamar u igual a 4 más c i cuadrado. Entonces el de u va a ser la derivada, esto es 0, es 2ci por di. ¿Cierto? Tengo el i nomás, entonces esto me va a quedar 1 partido por 2c por du igual a i por di. Entonces esto es igual a 1 partido por 2c por i de es du partido por la raíz de u. Ahí está. Y entonces esa integral, la que estoy haciendo acá, es 1 partido por 2c por 2 raíz de x, ¿cierto? 2 por raíz, no. 2 por raíz de u, ¿cierto? Y esto se me van a ir los dos. Y entonces me queda la raíz de u, que es 4 más c cuadrado. Eso. Entonces el i me ayuda para calcular la derivada. Entonces esta integral es esa. Así tengo que, por un lado tengo que es raíz de 4 más c por i cuadrado. Y por otro lado va a ser más menos la integral de x, que es x, más c. Profe, era dividido en c, la raíz de 4 más c cuadrado partido c. ¿Dónde? Cuando resuelve la integral, profe, le queda 1 partido 2c por raíz de u, por 2 raíz de u. Ahí le faltó poner el partido en c. Aquí abajo, ya, gracias. Ahí sí, ya. Entonces queda eso de ahí, ¿cierto? Bueno, y lo podemos dejar así o podemos encontrar alguna otra forma de escribirlo más bonito. Por ejemplo, vamos a pasar el c para allá, me queda en la raíz de 4 más c por i cuadrado, más y menos cx más c por c. Estos dos son distintos c y son constantes, así que la vamos a llamar c. Y
Bueno, no sé qué tanto, que esté más o menos no va a cambiar, ¿cierto? Entonces puedo decir que esto es 4 más c por i cuadrado es igual a más y menos cx más c al cuadrado. No sé si eso quedará más bonito. O despejando el valor de i, me queda que c por i cuadrado es igual a más y menos cx más c al cuadrado menos 4, ¿cierto? Voy a pasar el c dividiendo, me queda todo eso partido por c, y le aplico la raíz, entonces se me va al cuadrado. Entonces el i sería eso. No quedó más bonito, ¿cierto? Pero bueno, dejamos despejado el valor de i. Eso sería. Entonces cuando tenemos una ecuación diferencial que depende solo de su segunda derivada y de i, tenemos que hacer el cambio de variable p igual a i', donde p depende de i, y entonces la segunda cambio de variable va a ser que de p de i por p va a ser igual a la segunda derivada. Haciendo ese cambio de variable, se reduce a una de o de primer orden, se resuelve, en este caso tenemos este ejemplo, ¿cierto? Se resuelve y encontramos la solución. Pero me queda en función de p, y p es la derivada de i. Entonces se vuelve a reemplazar y se vuelve a encontrar la solución ahora de esta ecuación de primer orden. Eso. Bueno, y para terminar, hay otro tipo de ecuaciones. Hay otro tipo de ecuaciones que van a ser las que son de forma más general. Es decir, una ecuación que tiene x, y prima y segunda, o sea, todas las variables. Pero si las ponemos así igual a 0, o sea, no despejamos la segunda derivada, sino que toda la ecuación la igualamos a 0, podemos pensar que hay algunos casos que este tipo de ecuaciones son una diferencial total. ¿Qué quiere decir eso? Que todo esto es una derivada de una cierta función. Es decir, pasa de que la derivada de esta función, que tiene depende de x, de y, de y', va a ser igual a 0. Claro que si yo derivo esto, me da esta función que depende de la segunda derivada y me da igual a 0. Eso quiere decir de que f es una diferencial total. No son en todos los casos, solamente cuando pasa esto. Si pasa eso, entonces mi solución automáticamente va a ser mi función phi. ¿Qué estoy diciendo? Por ejemplo, esta es una diferencial total. ¿Por qué? Porque fíjense que esto de aquí es i por i'. ¿Sí o no? Es igual a 0. Porque si yo derivo esto, voy a derivar la primera, bueno, derivo la primera por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la segunda derivada. Y que es exactamente lo mismo que, bueno, que escrita al revés, ¿no? Entonces esta es una diferencial total, porque es una derivada de una cierta otra función completa. Bueno, y lo que está diciendo el problema es que si pasa eso, voy a tener esto, y entonces eso quiere decir que i por i' es igual a una constante c, ¿cierto? Si yo voy a integrar con respecto a esa derivada, ¿cierto? A este lado me queda c y me queda así. Y si me queda así este lado, entonces me voy a quedar, voy a decir que esto es i por i', i por di, esto igual a c por dx, ¿cierto? Entonces esto es i cuadrado medios es igual a cx más k. Entonces i cuadrado es igual a
12x más 2k. Ya sería la solución, o si quieren encontrar el valor de y, va a ser igual a más y menos la raíz de 12x más 2k. Si quieren, 12 y 2k son constantes, así que esto tiene que ser equivalente a y es igual a más y menos la raíz de cx más k. Y esa sería la solución. Ya, en este caso aparecen más o menos todas las variables, pero me doy cuenta de que toda la ecuación, como está igual a 0, toda la ecuación es una derivada de una cierta derivada. Entonces lo puedo desarrollar así. Ya, estos son los casos simples, ¿cierto? Estos son los casos simples de que podemos entender y ver cómo son las soluciones de las ecuaciones de segundo orden. Ahora ya en las próximas clases vamos a ver varias clases de cómo resolver los otros tipos de ecuaciones de segundo orden. Y van a haber varios métodos para poder resolver. ¿Tienen alguna duda? ¿Consulta? Profe, yo tengo una consulta, pero con el tema de que entra para la prueba. ¿Hasta dónde? Entra hasta aplicaciones. ¿No entra a segundo orden? No, no entra segundo orden. Ya, buenísima. Gracias, Sí, profe. ya. Bueno, nos vemos hasta mañana entonces. Chao. Chao, profe.